Buen día chicos. Bueno, nuestra clase de hoy, ya nuestra última clase, vamos a hacer un recuento como siempre hemos hecho para pues ver qué es lo que hemos aprendido en sesiones anteriores y ver cómo estas cositas se han venido acumulando y pues a las metas a las que hemos llegado. Entonces recordemos que en nuestra primera sesión hemos hablado un poco de matemáticas financieras, un poco del contexto de portafolios y nos planteamos unas metas. En nuestra segunda sesión hicimos un análisis de la volatilidad, el, el análisis de cómo modelar el riesgo estático, qué implicaciones tenía, y cómo modelar el riesgo dinámico y qué beneficios e implicaciones tenía. Después de esto, pues pasamos a una sesión 3 que vimos la parte teórica y una parte de la construcción práctica del modelo de media varianza Markowitz y mínima varianza, en el que nos aprendimos a calcular la solución analítica, la construcción matemática pura y dura de Markowitz, por la que se ganó el premio Nobel. Ya en nuestra cuarta sesión, lo que hicimos fue ver el análisis, la construcción de estos portafolios y variaciones de la construcción de estos portafolios, pero ya con nuestra herramienta de Solver. Vimos un poco más a profundidad, hicimos la construcción como podemos ver acá, hicimos una construcción del portafolio de mínima varianza y los de media varianza con restricciones de rentabilidad, y también aprendimos a construir nuestros portafolios de nuevo, la construcción de un portafolio, pero ahora aprendimos a que y entendimos cómo el portafolio de máxima rentabilidad es un portafolio indeterminado, porque pues máxima rentabilidad puede ser la que sea y pues el riesgo también va a ser el que sea, entonces pues va a ser un portafolio indeterminado. Pero también aprendimos que podemos ahora construir portafolios no solo con restricciones de rentabilidad, que dijimos que pues eran buenas, era una buena aproximación. Sin embargo, realmente los agentes, las personas quieren siempre maximizar su rentabilidad. Y lo que no están dispuestos a, como a restringir realmente su riesgo. Por eso en la práctica los portafolios se construyen con restricciones de riesgo, principalmente, por supuesto, van a haber más restricciones en la práctica. En consecuencia, pues esta era una buena aproximación para hablar sobre lo que realmente se hace en la práctica. Dijimos que la construcción de un portafolio por un portafolio con restricciones de rentabilidad iba a ser el mismo que si construimos un portafolio con restricciones de riesgo bajo los mismos parámetros. Entonces podemos llegar a la misma respuesta por caminos distintos. Eso pues lo vimos también. Aprendimos además un poco sobre cómo interpretar estos porcentajes, que era una operación en corto, que era una operación en largo. Aprendimos sobre el portafolio de máxima diversificación y que era el portafolio que no era el aconsejable para nuestras inversiones. En consecuencia, pues hemos aprendido realmente muchísimas cosas a través de este curso. Y en la sesión de hoy, pues se va a construir como de varias partes. Vamos a cerrar esta parte de la teoría de media y mínima varianza porque estoy seguro que se estarán preguntando, bueno, de que realmente está increíble, está súper chévere esta teoría de media varianza de Markowitz, pero Jorge nos ha enseñado a cómo construir un portafolio y tener una rentabilidad a un día. Entonces, ¿cómo nosotros realmente, pues es cierto, nosotros podemos hacer inversiones a un día, pero puede que no todos querramos hacer inversiones de muy corto plazo? Puede que eh, Luis, puede que Jesús, puede que Camilo, puede que Oswaldo, puede que Andrés, puede que diferentes personas hagan sus inversiones con diferentes horizontes de tiempo. Entonces, Jorge, yo te pregunto, o sea, ustedes me estarán preguntando a mí, ¿solo podemos hacer esto para un día? ¿Tenemos que aprender a operar en un día? Y pues la respuesta es no. Esto es como lo dijimos en algún momento, la construcción de estos portafolios es para la periodicidad, para el horizonte temporal de inversión que ustedes quieran.
Pero entonces vamos a hacer las modificaciones adecuadas para entender por qué nosotros podemos hacer esas modificaciones y podemos construir portafolios con diferentes horizontes de tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar en la plantilla que ya hemos venido trabajando en nuestras 3 últimas sesiones. Tenemos la misma plantilla, ¿listo? Entonces, yo voy a ir acá a precios y retornos. Ustedes van a ver acá unas cositas adicionales que pues yo estuve trabajando para preparar la sesión. Sin embargo, vamos a llegar a las respuestas, ¿listo? O sea, aquí todo está igual. Entonces estoy parado en la pestaña de precios y retornos. Acá tenemos nuestra matriz de precios. Acá tenemos nuestra matriz de retornos diarios nuevamente. Entonces eso no ha cambiado nada. Tenemos por acá los retornos promedio de toda la ventana de tiempo. Y tenemos acá nuestro vectorcito de retornos, que este es el vectorcito que ustedes tenían originalmente. ¿Listo? Este de acá. Esto pues ignórenlo por ahora. Entonces, cuáles son las formas de llegar, por ejemplo, a que Andrés me diga, resulta que yo quiero hacer una inversión con un horizonte de tiempo de un año. Quiero hacer la inversión con estos mismos activos, con este universo de activos. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, pues yo le diría, es muy fácil, es muy fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, bueno, resulta que estos retornos, ¿qué son? Yo les pregunto, ¿estos retornos promedio son una tasa periódica qué? Son una tasa periódica diaria, vencida. ¿Listo? Entonces nosotros nos acordamos por allá de nuestras materias de fundamentos o nos recordamos de nuestra primera clase que por ahí veíamos una fórmula para hacer la conversión de una tasa periódica a una tasa de lo que fuera. De una tasa de cualquier periodicidad a otra nueva tasa, ¿cierto? Entonces es posible. Entonces yo le diría a Andrés, listo, vamos a convertirlo en un horizonte de un año y vamos a convertirla con una tasa efectiva, a una tasa efectiva anual. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, miren, es muy simple. Yo lo que hago es buscar la función int punto efectivo, listo, la seleccioné. Ahora, ¿cuál va a ser la tasa? Pues es la tasa periódica mensual, periódica diaria vencida. Entonces nos piden una tasa nominal. ¿Cómo transformo una tasa periódica diaria vencida a una tasa nominal anual? Entonces multiplico por 252 datos. ¿Por qué por 252 datos y no 365? Que sería una tasa nominal anual. Pues resulta que en la bolsa se considera un año como 252 datos porque son el número de días en los que está abierto. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí la conversión, ya es una tasa nominal, punto y coma, número de periodos del año. Entonces sabemos que es 252 y cerramos paréntesis. Listo, le damos enter y ya tenemos nuestra tasa. Saben que yo hago control C, shift hacia abajo y aplico la misma fórmula. ¿Listo? Entonces a estos mismos resultados que acabamos de llegar a nosotros, ustedes tuvieron que haber llegado. ¿Listo? Entonces esta es la primera forma. Acá ya tenemos unas tasas que... Entonces este es el retorno esperado, el expected return. ¿Listo? ¿Para qué fecha? Entonces habíamos dicho que era el 18 del 04. Bueno, perdón. Aquí habíamos dicho que anteriormente, respecto a estos vectorcitos, este vector de retornos esperados, que era para qué día, el 18 del 04 del 2020. ¿Por qué? Porque resulta que estábamos proyectando para el siguiente día. El retorno esperado acá, este que tenemos para el S&P 500, era para el siguiente día. Pero ahora nosotros estamos hablando del siguiente día, con estos retornos efectivos anuales, no, es para el siguiente año. Entonces nosotros esperaríamos que para el 17 del 04 del 2020 esté más o menos esa tasa efectiva anual tenga un crecimiento de el 11%, en el caso por ejemplo del S&P 500, que el crecimiento esperado para Microsoft sea del 44%.
de Amazon del 42%, de Apple del 39%, de Google del 21% y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces esa sería la rentabilidad esperada a un año, ¿de acuerdo? Entonces acá sería el 17 del 04 del 2021 en realidad. Listo, del 2021. Ahí ya estaríamos viendo la expectativa de retorno a un año. Antes que lo estábamos viendo, entonces lo voy a colocar acá. Antes estábamos viendo la expectativa de retorno de un día. Listo, para el 18 del 04 del 2020. Y no era una tasa efectiva anual, sino una periódica diaria vencida. Listo. Bueno, entonces esa es la primera aproximación. Esto se llama una aproximación de los retornos o una extrapolación de los retornos a efectivos anuales. ¿Listo? ¿Cómo podríamos calcular también los retornos de un año? Entonces podríamos hacer la variación de precios de un año al otro. ¿Qué significa eso? En términos más simples o en términos aplicados, si nosotros queremos calcular un retorno de un año al otro, por ejemplo, del 2020 respecto al 2019, pues simplemente nos pararíamos, por ejemplo, por decir una fecha, al 31 de diciembre del 2019. Entonces tenemos el precio de la acción a 31 de diciembre del 2019. Y eso lo comparamos contra el 31 de diciembre del 2018, ese precio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcularía? Entonces sabemos que es P1 menos P0, todo dividido entre P0. Entonces sería el valor de la acción, vamos a colocarlo por aquí en un espaciecito. Entonces, ¿qué haríamos? Sería el valor de la acción, el valor del activo, a 31 de diciembre, del 2019, ¿cierto? Menos el valor del activo a 31 de diciembre del 2018 dividido el valor del activo o el precio del activo, más bien, de el 31 de diciembre del 2018. ¿Listo? De esa manera nosotros conseguiríamos calcular el retorno a un año. ¿Listo? Entonces calculamos el retorno del 2018 al 2019. ¿Cómo podríamos hacer una posible aproximación al retorno esperado de un activo? Entonces, es muy simple. ¿Listo? Acá, pues yo ya lo tengo formulados porque el cálculo es larguito, toma tiempo, pero realmente es muy simple. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo voy a ir explicándolo. ¿Listo? Entonces sabemos que, pues realmente esto es, a ver, acá lo vamos a colocar arriba, acá, entonces esto es igual a, entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Pues realmente fue, pues comparar P1 respecto a un P0, dividirlo en P0, ¿listo? Eso fue lo que yo hice. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces vamos a ir a verlo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Pues yo lo que hice fue buscar acá lo tengo entonces, vean esto. El 17 de abril del 2020 lo quiero comparar con el precio del S&P 500 del año pasado, o sea, el 17 de abril del 2019. Entonces acá tengo este dato corridito, entonces sería comparar este dato, ¿listo? El 17 de abril del 2019. Es lo que vemos acá, ¿cierto? Entonces, el 17 de abril del 2020 menos el precio del índice al 17 de abril del 2019 y eso lo divido en el precio del 17 de abril del 2019. ¿Listo? El siguiente retorno, que es el siguiente número, ¿sí? En el que yo estoy calculando el promedio. Pues realmente es el 17 de abril del 2019 menos el 17 de abril del 2018. Entonces voy a ir a buscarlo. Acá está el 17 de abril del 2018 dividido en el 17 de abril del 2018.
Después calculé el tercer retorno. El 17 de abril del 2018 menos el 17 de abril del 2017 dividido el 17 de abril del 2017. Acá, ¿cuántos retornos calculé? Calculé 3 retornos realmente. El de acá, todo esto nos dio un retorno. El de acá nos dio un segundo retorno y el de acá me dio un tercer retorno, ¿cierto? Calculé los 3 retornos. ¿Son qué? ¿Retornos periódicos diarios vencidos? No. Pues si se dieron cuenta hice la variación de un año al otro. Por ende tengo un retorno efectivo anual. Y lo que hice fue calcular el retorno efectivo anual promedio de 3 años. ¿Listo? Con eso pues conseguí estos daticos que tengo acá, estos promedios que tengo como resultado. Entonces ustedes van a pausar el videito, van a hacer este cálculo para el S&P 500 y después ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer control C, shift a la derecha y enter. ¿Listo? Y ahí pues se va a volver a aplicar la fórmula a los siguientes activos. Ahora, entonces yo voy a hacer control shift a la derecha, control C y voy a pegar como números, ¿listo? Como datos. O sea, ya no quede, que no quede formulado. Entonces voy a hacer alt o v y v. ¿Listo? Y quedaron como datos. Si se dan cuenta acá quedaron como números. ¿Para qué va a hacer eso? Entonces voy a darle acá control C. Voy a ir arriba. Y pues realmente yo lo quise aplicar porque pues lo que me va a permitir esto. Entonces lo voy a pegar acá. Lo voy a pegar transponer. Listo. Le voy a dar alt o ws para que quede en porcentaje, o simplemente lo que tenía que hacer era seleccionar esto y colocarlo acá como porcentaje. ¿Listo? ¿Y qué tenemos como resultado? Pues bueno, resulta que esta es otra forma de calcular los retornos esperados nuevamente. Entonces, esta sería la rentabilidad esperada para el 17 del 04 del 2021 efectivo anual. ¿Listo? Esta es una metodología, como muchas que hay. ¿Listo? Esta no es la única que hay. Esta es una segunda metodología. ¿Listo? Y pues esta es una metodología más realista. ¿Por qué más realista? Porque realmente no partimos de retornos diarios y los extrapolamos a retornos efectivos anuales. Lo que hicimos fue calcular directamente los retornos efectivos anuales, sin extrapolación. Y lo que hicimos fue calcular un promedio. Entonces nosotros decimos, bueno, si en los últimos 3 años, el supuesto que hay detrás de esto es, estamos diciendo, si en los últimos 3 años se comportó en promedio el 7% para el S&P 500, nosotros esperamos que tenga un retorno esperado al siguiente año muy posible, muy cercano a esta rentabilidad. Es lo que nos está diciendo este cálculo. ¿Listo? Y así sucesivamente para los otros retornos. Pero quiero que vean algo. Si se ven que hay una diferencia importante en los retornos. Por ejemplo, acá para el S&P 500, por medio de la extrapolación que hicimos, por medio de la conversión de tasas, llegamos a un 11% y por medio de la variación directa obtuvimos un 7%. Ahora, en Microsoft el 44% y bajo la primera metodología y bajo la segunda el 40%. Y así sucesivamente, si se dan cuenta, siempre vamos a tener unas diferencias. ¿Cuáles son las desventajas y las ventajas de estas dos metodologías? Entonces quiero que empecemos por la última que aplicamos, la de calcular las variaciones directas de un año a otro. ¿Cuáles son las ventajas? Pues bueno, es más realista, estamos calculando directamente la variación de los precios de un año a otro. ¿Cuál es la desventaja? Si se dieron cuenta, calculamos el promedio, pero fue solo para 3 datos, o sea, los 3 últimos años. Y es bastante expendioso, pues, calcular ese dato. Es un poco complejo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la ventaja para el primer método? El de la extrapolación, el de la conversión de una tasa diaria a una tasa efectiva anual. Primero, que el promedio que nosotros calculamos acá fue una ventana de tiempo muy amplia. ¿Cuántos datos obtuvimos para calcular ese promedio? Si se dieron cuenta, para calcular ese promedio obtuvimos cerca de 960 datos, en comparación a los 3 datos que habíamos calculado acá. Y después hicimos la extrapolación para llegar a esta respuesta.
Entonces, la muestra de datos que nosotros obtuvimos por medio del promedio diario y luego pasarlo a efectivo anual es mucho más robusta. ¿Listo? La desventaja es pues que al final es una extrapolación, es una conversión de esa tasa. ¿Listo? Pero al final pues tenemos datos no alejados, no es nada, no se pasa de la locura de decir que acá obtuvimos un dato negativo y acá obtuvimos un dato positivo y pues, o sea, daría una diferencia muy grande, sino que llegamos a unas rentabilidades esperadas eh, razonables. ¿Y cuál es la otra ventaja finalmente del cálculo por la extrapolación, por la conversión matemática? Que pues es realmente muy factible, es muy fácil aplicar este procedimiento, porque simplemente tenemos una ventana de datos, una muestra robusta, calculamos el promedio de los datos y después con una fórmula lo extrapolamos. Y pues eso realmente lo podemos hacer, es muy fácil hacerlo. ¿Listo? Entonces en la práctica muchos analistas utilizan la metodología de los retornos diarios y después de extrapolarlos a retornos efectivos anuales o retornos semestrales y así construir su portafolio. ¿Listo? Entonces esa es la primera parte. Entonces dijimos, bueno, en esta primera parte vamos a aprender a cambiar nuestro horizonte de tiempo. Antes estábamos construyendo un portafolio para invertir en un día, ahora construimos un portafolio para invertir a un año. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con el riesgo? ¿Qué pasa con la covarianza? Con la matriz de varianza y covarianza. ¿La dejamos igual? ¿Qué creen? ¿Qué deberíamos hacer con eso? ¿Creen que el riesgo sería el mismo para un día que para un año? Y pues la transformación no implicaría nada. Pues bueno, sí, realmente esto es muy importante también, hacer la conversión no tanto, no solo de los retornos esperados, sino también del riesgo esperado. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a darle acá, Shift, no, voy a darle Control espacio para seleccionar toda mi columna, le voy a dar Control más, voy a agregar unas cuantas, tal vez cerca de 11, vamos a ver si ya las cumplí. No me lo muestra acá. Creería que acá ya hay 11 columnas, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a copiar esta tablita acá a nuestra izquierda. Entonces, sí, precisamente ahí casi que le coloco encima la tabla. Entonces, quiero que primero calculemos la covarianza. Vamos a volver a construir esta matriz de varianzas y covarianzas. O bueno, ya ahí está calculada, pero quiero que lo volvamos a hacer. Entonces sabemos que vamos a ir a datos, vamos a ir a análisis de datos, covarianza, le damos a aceptar, seleccionamos la matriz de datos que vamos a escoger, sabemos que va a ser de 11 columnas y pues la cantidad de filas que tengamos, la cantidad de datos, rango de salida, yo voy a escoger un rango de salida que va a ser el de acá, que va a ser donde donde está parado nuestra nueva tablita y le voy a dar a aceptar. Listo, entonces pues me va a decir que sí, quiero reescribir los datos, le digo que sí, ahí se actualizó. ¿Qué tenemos acá? Pues realmente es la misma matriz de varianzas y covarianzas que hemos calculado anteriormente, son exactamente los mismos datos, es la covarianza y la varianza para los retornos diarios, pero ahora la vamos a transformar en una matriz de varianzas y covarianzas para un año, para el horizonte temporal de un año, que es lo que nosotros estamos construyendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, es muy simple. Lo que vamos a hacer acá es darle igual, vamos y seleccionamos la misma columna que teníamos, o sea, en el mismo orden, la fila columna 1, y vamos a multiplicar por 252. Y así vamos a hacer con todas.
Entonces se pues, estarán preguntando por qué por 252 datos, Jorge. Entonces pues resulta que pues habíamos dicho que 252 datos eran en los que operaba la bolsa. En 252 días eran los que operaba la bolsa. ¿Listo? Eran los días hábiles en los que trabajan. Entonces aquí pues ya teníamos antes nuestra matriz formuladita para que se autocompletara y tenemos expresado ahora la matriz de varianzas y covarianzas para el horizonte temporal de un año. ¿Listo? ¿Y cómo sabemos que esto está bien hecho? O sea, ¿por qué 252 datos, Jorge? Entonces, yo voy a eliminar esto que está acá arriba, que me está estorbando. Ustedes no lo deben tener ahí. Pero quiero que veamos algo. ¿Qué habíamos dicho antes? Nuestro primer análisis por allá en nuestra segunda, probablemente nuestra tercera clase. Voy a ir copiando acá eh, la nomenclatura, por así decirlo, los nombres, los mnemotécnicos de nuestros activos. Y qué era lo que habíamos dicho hace unos días. Pues resulta que pues habíamos dicho que la diagonal de nuestros activos, de nuestra matriz de varianzas y covarianzas, era la varianza del activo. ¿Listo? En la diagonal se encontraba la varianza de los activos respectivos. Y sabemos que la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar, que es lo mismo que nosotros consideramos como riesgo o volatilidad. Entonces vamos a identificar si realmente está bien calculado nuestra matriz de varianzas y covarianzas para expresarla en términos de un año. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, pues aquí ya tenemos expresada nuestra matriz de varianzas y covarianzas en un año. Vamos a calcular la desviación estándar del S&P 500 para un año. ¿Cómo se calcularía? Es muy fácil, pues sabemos que es la raíz cuadrada de ese datico, de la varianza. Tenemos como resultado en términos porcentuales, para que quede más bonito, 19.6%. ¿Listo? Ahora vamos a ir a calcularlo directamente en nuestra matriz de retornos. Entonces, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a calcular desviación estándar muestral, desbest.m. Seleccionamos todo nuestro vector de retornos. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Adicionalmente, le vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de 252 datos. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Cuando nosotros querramos anualizar varianzas, multiplicamos por 252. Cuando nosotros querramos analizar desviaciones estándar, multiplicamos por la raíz de 252 datos. ¿Listo? No olviden esto. Damos como resultado, entonces acá le voy a dar Alt o WS para transformarlo en porcentaje. Quiero verla con un decimal y efectivamente 19.6%. Por las dos metodologías que son distintas, tanto por nuestra matriz de varianzas y covarianzas, como por pues, el cálculo de la desviación estándar muestral multiplicada por la raíz de 252. Llegamos al mismo resultado, entonces confirmadísimo. Tenemos la matriz de varianzas y covarianzas perfecta, lindísima, ¿listo? Ahí vamos muy bien. Ahora, pues ya sabemos que nuestra tabla, ya la que tenemos formulada, autocompleta esa matriz de varianzas y covarianzas para hacernos la vida más sencilla. Y quiero que veamos algo que pues es importante ver. Vamos a construir nuestra matriz de correlaciones. ¿Listo? Habíamos dicho cuál es la ventaja de la matriz de varianzas y covarianzas. Es la que nos permite calcular nuestros portafolios. Pero, y bueno, adicionalmente nos permite encontrar la relación entre las variables, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que todas las relaciones de las variables de los activos que se encontraban acá en nuestro universo de activos, que eran 11, todos tenían una covarianza positiva,
¿Qué significa eso? Que había una relación directa, ¿listo? Entonces esperábamos que si una aumentaba, por ejemplo, como Microsoft, esperábamos que el S&P 500 también aumentara. Entonces sabíamos la dirección, pero no la magnitud. Entonces, mediante una correlación de Pearson, una correlación lineal, podemos calcular esta matriz de varianzas y covarianzas. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces es muy sencillo, de verdad, créanme que es muy sencillo. Pues bueno, nos vamos a parar en cualquier lugar de nuestra celda, de nuestra hoja de cálculo. Entonces me paro acá, voy a datos, voy a análisis de datos. Ahora voy a ir a coeficiente de correlación, le doy a aceptar. Voy a ir a buscar mi matriz de retornos, que sé que está por acá arriba. Entonces me paro en la celda P5, le doy control shift abajo y control shift a la derecha para seleccionar toda mi matriz de retornos. Voy a opciones de salida, selecciono cuál es mi opción de salida. Entonces, mi opción de salida era por aquí, entonces debajo de mi matriz de varianzas y covarianzas. Listo, le voy a aceptar y efectivamente me la calculó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a copiar nuevamente mis mnemotécnicos de mis 11 activos. Voy a pegarlos. Voy a volverlos a copiar y transponerlos para que quede organizado y podamos hacer la interpretación. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Bueno, adicionalmente, pues ya tenemos la primera parte de nuestra matriz. Recordemos que es simétrica. Entonces lo que yo voy a hacer es control C a esta matriz de varianzas y covarianzas que teníamos anteriormente y la voy a pegar al ladito, respetando los espacios. ¿Listo? Entonces si acá estaba a 2 celdas de diferencia, lo voy a dejar a esa misma distancia y le doy control V. ¿Listo? Ya tengo mi resultado. De nuevo, como todo esto está formulado, se actualiza con lo que está a la izquierda. ¿Y qué tenemos acá como resultado? Pues resulta que, pues, ¿qué esperaríamos, por ejemplo, de la correlación entre el S&P 500 y el mismo S&P 500? Pues que tenga una relación de 1, así como Microsoft contra el mismo, así como Amazon contra el mismo, Apple, y así sucesivamente. Entonces, si nos da 1, pues ya tenemos la confianza de que vamos por buen camino, que el cálculo está bien construido. Y ahora vamos a ver no solo la dirección, sino la magnitud en nuestra matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, si nos paramos por acá en Microsoft respecto al S&P 500, la comparación de Microsoft respecto al S&P 500. Sabemos que tiene una correlación del 86%. Eso significaría que a una subida, por ejemplo, de Microsoft en el 1%, o veámoslo en un 10%, a una subida de Microsoft del 10%, esperaríamos que aumente en cerca de esa variación, aumente en 86% de esa variación, o sea, en 8.6%. Veámoslo ahora con otro activo, con Microsoft, con Facebook contra Amazon, por ejemplo. La correlación entre estos dos activos, Facebook contra Amazon, nos dice que es de 0.61 o de 61%. ¿Listo? Como lo querramos ver. Entonces lo que nos dice esta variación, perdón, esta relación, es que a una subida de Facebook del 10%, por ejemplo, esperaríamos que Amazon subiera 6.1%. ¿Listo? El 61% de esa variación. Es lo que nos está diciendo esa relación. ¿Listo? Entonces nos está dando una dirección porque nos está diciendo que si la correlación es positiva, pues tiene una relación directa. Si es negativa, tiene una relación inversa. Y también nos está dando la magnitud de la relación. Entonces en esta es una relación de cerca del 61%. ¿Listo? A una variación de los datos por ejemplo, de Facebook, nosotros esperaríamos una
una variación de cerca del 61.3%. ¿Listo? De esa variación. Así era como lo interpretaríamos. Ahora bueno, ya tenemos la... Vamos a hacer un recorderis. Ya tenemos nuestro vector de retornos, ¿cierto? Efectivo anual en términos de un año. Y ya tenemos nuestra matriz de varianzas y covarianzas. Por acá tenemos el cálculo de nuestra matriz de varianzas y covarianzas, también expresada en el horizonte temporal de un año. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, yo voy a reemplazar estos valorcitos que tengo acá, o les voy a dar control C y los voy a pegar acá encima. ¿Por qué los voy a pegar encima de estos valores? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que siempre pegáramos los valores de las siguientes pestañas como vínculos? Acá como vínculos. Pues era para que cuando hiciera una modificación en este vectorcito o en la matriz de varianzas y covarianzas, todo se actualizara y no tuviéramos que hacer nada. ¿Listo? Entonces acá lo voy a dar pegar como valores. Entonces ya esto no me interesa, lo voy a borrar porque ya están acá, ya están pegados como valores. Y vamos a ir a nuestra pestaña de portafolio de media varianza. ¿Listo? PMV. ¿Qué vemos? Entonces vemos directamente acá, la demora es que entramos a nuestra pestañita, vamos a nuestro primer vector, que acá ya se actualizó nuestro vectorcito de retornos esperados de nuestra pestaña y efectivamente ya se actualizó también nuestra matriz de varianzas y covarianzas. Por ende, todo nuestro modelo ya está actualizado. Todo nuestro modelo acá que hemos construido durante las clases pasadas ya está actualizado. ¿De acuerdo? Entonces, los portafolios que habíamos construido acá también ya están actualizados. Ya todo esto está actualizado. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Probablemente acá tengamos retornos muy parecidos, tal vez en el portafolio 5 no, porque hice unas modificaciones antes como para ir probando mientras preparaba mi sesión. Y tenemos que, por ejemplo, para el portafolio 1, que es el portafolio de mínimo riesgo, de mínima varianza, pues tenemos que el riesgo esperado, la desviación estándar, es del 16%. Y la rentabilidad del portafolio es del menos 5.3%. Esto en una ventana, en un horizonte de tiempo de un año. ¿Listo? Eso es muy importante. Ahora bien, veamos los demás portafolios. Vemos que, por ejemplo, ahora en un horizonte de un año tenemos un riesgo del 17% y una rentabilidad promedio del 10.72% esperada para el portafolio que hemos construido. Y así sucesivamente, pero des en cuenta para estos pesos que teníamos acá. Y estos pesos, ¿para qué horizonte de inversión los teníamos? Para un día. Entonces estos pesos que van a cambiar, o sea, estos portafolios óptimos, son diferentes. Ahora tenemos nuevos portafolios óptimos para un año. ¿Vale? Entonces ahora tendremos que volver a calcular nuestros portafolios óptimos, nuestros 5 portafolios óptimos y calcular nuestra nueva frontera eficiente, porque ahora es una nueva frontera eficiente con un horizonte de tiempo de un año. ¿Listo? Entonces acá ya nos hemos dado cuenta, como ven en nuestro resultado, que pues ya podemos construir estrategias, allocation, asignación de activos con horizontes de inversión diferentes. Ya aprendimos a hacerlo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora quiero que para terminar esta primera partecita y que nos vayamos y nos tomemos un merecido vasito de agua, que veamos una cosita adicional. Si ven, por ejemplo, para una rentabilidad de cerca del 10.72%, y un riesgo de 17.3%, si ven los pesos que nosotros tendríamos, los pesos están por acá. Entonces, para este nivel de rentabilidad y este nivel de riesgo, el peso del portafolio 2 es de 56%, un largo en el activo 1 del 56%, un corto del 15% para el segundo activo, un 24%, una participación, una operación en largo del 24% para Amazon. ¿Listo? Así sucesivamente. Ahora, esto para la solución que habíamos construido anteriormente, este no necesariamente es un portafolio óptimo, pero ya vamos a ver algo. Entonces,
Construyamos el portafolio óptimo para una rentabilidad, por ejemplo, del 10.72%. 10.72%. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Creen que vaya a ser este mismo nivel de riesgo? Vamos a ver. Entonces voy a ir a datos. Voy a ir a Solver. Entonces voy a actualizar mis datos. En la celda L139, que es la que quiero minimizar riesgo, cambiando cuáles celdas. Entonces voy a cambiar las celdas de la E138 hasta la E148. ¿Listo? Ahora voy a cambiar mis restricciones. Cambiar mis restricciones. Ahora quiero que se invierta el 100% de mi portafolio 2 y que mi segunda restricción, que es de rentabilidad, sea que la rentabilidad del portafolio 2 sea igual a 10.72% aproximadamente. ¿Listo? Le voy a aceptar, le voy a dar resolver y Solver encontró una solución. ¿Listo? Le voy a dar aceptar. Y que resulta que ahora tenemos una rentabilidad del 17.3%, un peso del 57%, 15%, 24%, bueno, se mantuvo. Pero ahora quiero que vean algo. Resulta que la teoría que nosotros habíamos aplicado se supone que tiene que ser muy precisa. Y la solución analítica que nosotros habíamos dado, pues tiene que dar las mismas participaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta restricción que yo había designado a 10.72%, lo voy a pegar acá, también 10.72%, quiero que sea, listo, aquí. Y efectivamente pues estos pesos tienen que cambiar y tienen que adaptarse exactamente a pues los pesos que nos había dicho nuestra herramienta de Solver, tienen que ser los mismos, listo. Entonces vamos a ver, para el primer activo es de 57%, para el segundo es de menos 14%, después 24% y de últimas menos 18%, listo. Entonces vamos a ir a ver, menos 57%, entonces acá varía un poquito, tal vez es por el tema de los decimales, cerca del 14%, el segundo es 24%, perfecto, 24%, vamos muy bien, y el último es el 18%, ¿listo? 18%, listo. Entonces vemos que tanto por la solución analítica, que es la solución más aproximada, la mejor que vamos a tener, pues es una excelente solución. También la de nuestra herramienta de Solver, que nos dio pesos muy, muy, muy aproximados. Porque ustedes estarán preguntando acá que no dio exactamente el mismo porcentaje. Vamos a ver acá cuánto dio con decimales. Pues resulta que como acá está 14.3 y acá 14.8. Entonces primero, tal vez sea porque acá no calculó, acá listo, acá calculó bien. Acá puede que no haya calculado exactamente el 10.72, sino 10.72000001. Entonces realmente es una rentabilidad diferente. Y segundo, porque pues al final esta herramienta de Solver lo que hace es una aproximación, una iteración de datos para llegar a la respuesta. ¿Listo? Entonces es una aproximación, pero es una aproximación de Solver muy, muy buena. Entonces si se dan cuenta, tanto la teoría analítica, la solución analítica que hemos calculado antes, como la teoría, la aplicación práctica con Solver, con esta herramienta, llega a las mismas respuestas. ¿Listo? ¿Qué es la ventaja después de haber construido, pues de haber hecho esta aplicación un poco compleja para para la solución de los portafolios, que acá solo tenemos que cambiar la restricción? Quiero una rentabilidad del 10%, listo, se le tiene, acá se actualiza inmediatamente el modelo. De 45% se le tiene, de 5% se le tiene, listo. Entonces ya la construcción de la teoría está. Listo, se actualiza muy rápido. Acá mientras tanto tendríamos que volver a Solver, seleccionar los datos, bueno, en fin. Sería un poco más operativo. Listo, pero pues recordemos que vamos a aprender a programar o en Visual Basic o en R o en Python, y estas cosas se van a automatizar. Listo, bien. Entonces, bueno, ya podemos ir a tomar nuestro vasito de agua y nos vemos en un minutico.
Bueno, entonces ahora en cuenta otras características muy importantes a la hora de construir un portafolio. Sabemos que podemos construir un portafolio con objetivos de minimizar riesgos sujeto a unas restricciones. También sabemos que podemos maximizar rentabilidad por construir portafolios maximizando rentabilidad sujeto a unas restricciones, ¿cierto? Ahora también nos hemos dado cuenta que no solo tenemos que invertir o no solo debemos invertir con periodos de un día, sino que también lo podemos hacer con periodos de un año, con periodos de 6 meses, de un mes, de la periodicidad que nosotros querramos. Bien. Ahora, ¿qué más deberíamos tener en cuenta al momento de construir un portafolio? Entonces también deberíamos tener en cuenta la clase de activos con los que nosotros vamos a construir nuestro portafolio. No es lo mismo, por ejemplo, construir un portafolio con acciones e índices que construirlo con derivados o construirlo con un portafolio, por ejemplo, que en nuestro universo de activos estén algunas acciones, un índice, por ejemplo, y estén activos como casas, renta, finca raíz. Entonces, construir un portafolio implica primero que los retornos esperados sean medibles. Segundo, que el riesgo esperado del portafolio sea medible, ¿cierto? ¿Qué necesitamos también para construir un portafolio? Pues necesitamos también que el horizonte de tiempo sea el mismo. O sea, si nosotros estamos construyendo respecto al ejemplo que estábamos desarrollando con un periodo de tiempo de un año, pues todos los activos que tengamos en nuestro portafolio tienen que tener una inversión, un periodo de inversión de un año. De otra manera, la construcción de nuestro portafolio, pues, es errónea, bajo la teoría que nosotros estamos aprendiendo en clase. Tal vez hayan otras derivaciones, otras metodologías, pero ahora mismo, mediante la optimización de portafolios, podemos ver que debemos tener un horizonte, el mismo horizonte de inversión para todos los activos, que sea el mismo. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Porque puede, por ejemplo, que nosotros querramos invertir, meter acá dentro de nuestro portafolio un CDT. Entonces, que tengamos un CDT dentro de nuestro portafolio. Pero ese CDT puede que dure 6 meses. ¿Listo? Entonces, nosotros, pues si va a durar 6 meses esa inversión y resulta que nuestra inversión, el resto de las otras inversiones dura un mes, pues al construir ese portafolio realmente no nos va a mostrar, nos va a dar una respuesta al fin y al cabo, pero no necesariamente nos va a asignar el peso, el peso respectivo a los activos. O pues al final, como esto es un algoritmo en el que metemos datos, los va a procesar, pero no necesariamente nos va a ayudar a tomar las decisiones más adecuadas. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Ahora bien, quiero que entendamos a profundidad, y es que me interesa mucho que tengamos muy claro el proceso para la construcción de la teoría de Markowitz. Vamos a empezar el, desde el cálculo de nuestros retornos. Nosotros empezamos a calcular nosotros teníamos unos precios, ¿cierto? Observados, o sea, del pasado, que ya sucedieron. Construimos unos retornos. ¿Listo? Estos retornos también son observados, todos los que vemos acá, porque son construidos en función de datos observados. ¿Listo? Esta rentabilidad que vemos acá son datos esperados. ¿De acuerdo? Es lo que nosotros esperamos que se comporte para el día siguiente, para el periodo siguiente.
¿De acuerdo? En este caso era para el día siguiente, porque son retornos diarios. Pero estas rentabilidades esperadas no es la única forma de calcular los retornos esperados. Hay infinidad de metodologías. Entonces les voy a dar unas cuantas. Por ejemplo, una es calcular el precio, los retornos promedios de una ventana de tiempo, sea cual sea la ventana de tiempo. Otra sería, por ejemplo, utilizar un modelo EUMA que le asigna pesos, un mayor peso a los datos más actuales, por ejemplo, como el último dato, y un menor peso a los datos más antiguos, teniendo como resultado que el presente o los datos más próximos pues dan más importancia que los datos antiguos. Si se dan cuenta en el modelo, en el cálculo de los retornos esperados promedio, le damos el mismo peso a los retornos presentes que a los más antiguos. En consecuencia, pues si calculamos el cálculo del retorno esperado EUMA, va a dar algo muy diferente a lo que es un retorno esperado promedio. ¿Qué otras formas podrían hacerlo? Entonces, por ejemplo, por medio de análisis técnico. Llegamos a decir que nosotros esperamos que el retorno esperado del S&P 500 sea de un día para otro del 5%. Por medio del análisis técnico, nosotros acá ya determinamos y colocamos 5%. ¿Listo? Porque el análisis técnico fue lo que nos dijo. O resulta que hicimos el análisis, una valoración, o sea, un análisis fundamental del activo y nosotros creemos que la valoración, la variación del precio del 17 de abril del 2020 al siguiente periodo, sea un día, un mes, un año, lo que sea, va a aumentar, por ejemplo, en 20%. Entonces, ese 20% lo designamos por medio de análisis fundamental. Ahora, también podemos hacerlo, por ejemplo, por medio de una modelación Garch, ¿sí? Modelos econométricos, en los cuales nos den los retornos esperados, aplicando econometría. Entonces, si se dan cuenta, hay muchísimas formas. Por ejemplo, hay uno que dice que si estamos en un mercado perfecto, el retorno esperado más próximo, más acertado, será el último retorno de nuestra serie de precios. Significaría que la probabilidad más alta de que haya un retorno es el último dato. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el retorno esperado de nuestro activo. Y así se aplicaría para los demás activos. Y si se dan cuenta, cuando vayamos a nuestro portafolio resultante, pues la rentabilidad y el riesgo van a ser muy diferentes. Porque el vector de retornos esperados que antes habíamos calculado también cambió mucho. ¿Listo? Ahora es de otra naturaleza. Bien, entonces eso es sumamente importante para nuestro análisis. Entonces eso fue lo primero que hicimos, pero quiero que tengan presente que esta no es la única forma de calcularlo. Y acá solo estamos calculando rentabilidad. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se calculó el riesgo? Nosotros lo hicimos por medio de una metodología matemática que nos permite conseguir covarianzas y al final desviaciones estándar. Y de esa manera, por medio de estadística y matemática, podemos decir que la desviación estándar es el riesgo del activo, pero no necesariamente. Alguien podría decir que el riesgo del activo, por ejemplo, del activo del S&P 500, no necesariamente es la desviación estándar que veíamos acá. No necesariamente. Podría decir que esta desviación estándar que calculamos no muestra el riesgo de ese activo. Y por medio de análisis técnico o otras metodologías econométricas o estadísticas o simplemente por intuición podría decir que es del 25%. Y construir una matriz nueva, una matriz con variables cualitativas o cuantitativas por medio de otras metodologías. Consiguiendo nuevamente que si cambiamos
el resultado que tenemos acá, si cambiamos estas cifras, pues van a cambiar al final el resultado de nuestro portafolio, de las rentabilidades esperadas de nuestro portafolio. En consecuencia, cuando optimicemos, pues vamos a conseguir portafolios diferentes. Bueno, o sea, los portafolios serán otros. Ahora, esto que acabamos de hacer hasta aquí no es teoría de portafolios. Es una introducción, pero no es teoría de portafolios. Simplemente calculamos la rentabilidad esperada de un activo y el riesgo esperado de un activo. Eso es lo único que hemos hecho. Realmente la teoría de portafolios ingresa aquí. ¿Listo? Por eso lo quise desarrollar en otra pestaña. Aquí es donde, por medio de la construcción matemática que habíamos visto, en este caso por álgebra lineal, nos permitió llegar a los portafolios óptimos. ¿Y realmente qué entonces es la teoría de portafolios? La teoría de portafolios no te dice en qué invertir. Escuchen bien y porfa, mucha concentración en esto. La teoría de portafolios no te dice en qué invertir. La teoría de portafolios te dice cuánto invertir en lo que ya decidiste invertir. Entonces, ¿qué significa eso? Contextualicémoslo un poco más. Resulta que si nosotros tenemos un universo de activos, el S&P 500, 500 empresas, las más representativas de Estados Unidos, acá las tenemos todas, las 500. Cuando yo decido construir un portafolio de 11 activos, directa o indirectamente estoy diciendo que yo quiero invertir, o sea, yo ya estoy diciendo que quiero invertir en estas 11 acciones, en este índice y en estas 10 acciones. Eso es lo que ya estoy seguro, porque reducí mi universo de activos, que eran 500, a solo 11, o a solo 11 posibilidades. Y ahora, la teoría de portafolios no me dice en qué invertir, porque yo ya decidí en qué invertir. Yo ya decidí que iba a hacer, que iba a invertir en un índice y 10 activos. Y estos 10 activos puntualmente. ¿Listo? La teoría de portafolios lo que nos dice es cuánto invertir en lo que ya decidí invertir para tener la máxima rentabilidad posible o el mínimo riesgo posible. ¿De acuerdo? Entonces les voy a poner un ejemplo para que lo contextualicemos un poco más. Resulta que nosotros estamos en nuestra casa, es un día soleado, increíble, y nosotros tenemos 100.000 pesos en nuestro bolsillo. O pongámoslo más en contexto, tenemos 10.000 pesos en el bolsillo. ¿Listo? Esos 10.000 pesos es un capital limitado que lo tenemos que invertir en un gusto, en un consumo. En este caso lo vamos a referir a consumo de alimentos. Tenemos cualquier cantidad de posibilidades para consumir alimento. ¿Listo? Lo que sea, desde comida chatarra hasta la comida más sana que exista. Pero resulta que ese día nos antojamos de helado y decidimos ir a una tienda de helado en específico. Entonces ya decidimos que íbamos a invertir era en helados. ¿Listo? Ahora, hagámoslo más micro, un análisis más detallado. Resulta que llegamos a la heladería y hay 15 sabores. ¿Listo? Hay 15 sabores. Pero de los 15 sabores, yo no me pongo a analizar todos los 15 sabores. Recuerdo que a mí me gustan o yo me siento más cómodo, me da mayor placer, mayor rentabilidad, los 3 sabores puntuales: fresa, chocolate y maracuyá. Entonces ya decidí que voy a invertir en esos 3 sabores. Resulta que con esos 10.000 pesos yo puedo comprar 5 bolitas de helado. Entonces voy a comprar 5 bolitas de helado.
Si se dan cuenta implícitamente, pues yo ya decidí que quería distribuir mi inversión en tres bolitas puntuales, en fresa, chocolate y maracuyá. Ahora mi pregunta es, ¿cómo debería distribuir esos 10.000 pesos o en esas 5 bolitas? ¿Cómo debería seleccionar los sabores para conseguir el máximo placer posible, la máxima rentabilidad posible? Entonces yo pensaría, bueno, voy a aplicar teoría de portafolios y la teoría de portafolios me diría, bueno, conociendo cuáles son sus preferencias, o sea, los retornos esperados, el nivel de placer que yo obtenga y cuáles son los riesgos, podrían ser cualquiera el riesgo, no sé, se empalaga más rápido con un sabor que otro, el que sea el riesgo. Con esos inputs, la teoría de portafolio le dice, vea, invierta en dos bolitas de fresa, dos bolitas de chocolate y una de maracuyá. Entonces, si se dieron cuenta ustedes, antes de aplicar la teoría de portafolios, ya habían decidido en qué activos invertir. Pero lo que no habían decidido es cuánto invertir en cada activo. En consecuencia, eso es lo que les da la solución o lo que permite solucionar la teoría de portafolios. De asignar pesos, asignar inversiones para conseguir la máxima rentabilidad posible o el mínimo riesgo posible. Pero recuerden, no les dice en qué activos invertir. Eso es otra cosa. Eso es otra parte preliminar antes de hacer la teoría, aplicar la teoría de portafolios. Entonces, espero que con esos ejemplos y esto que estamos hablando acá les quede muy claro. Lo quise llevar a algo así muy del día a día para que se dieran cuenta de la importancia de esto. Porque puede que nos vayamos con la breve, mmm, la percepción, con la breve percepción de que la teoría de portafolio nos va a decir en qué invertir. Y resulta que no, no es eso. Y mucha gente lo cree y realmente no es eso. ¿Listo? Entonces, pues ya habiendo solucionado esta parte que realmente es, yo creo que el corazón del curso, el corazón de entender la teoría de portafolios, ya podemos pasar al siguiente tema.